grabar. Pues vamos a darle continuidad a esta presentación relacionada con elementos del paisaje y el territorio en una metodología que digamos que yo desarrollo en mi trabajo de investigación y que siempre me gusta compartir en estos escenarios, digamos, de aulas. Y logran verla ya completa, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces un punto de partida que ya nosotros empezamos a reflexionar por donde quedamos de esta presentación fueron los objetivos del desarrollo sostenible. Si se acuerdan que empezamos a ponderar una serie de objetivos de desarrollo sostenible y habíamos coincidido que la acción por el clima, por ejemplo, la producción y consumo responsable, las ciudades sostenibles, fueron las que tuvieron una mejor ponderación, incluso también la educación de calidad, y que eso nos permite hacer una lectura general de lo que está en la agenda global para empezar a desarrollar. Pero desde una perspectiva ya de lo práctico, del espacio, nosotros estamos trabajando frente a unos sistemas que permiten una interacción, que permiten un proceso de diseño. Entonces, para entender esto, aquí hay una figura a manera, esto puede también ser equivalente, estimadas a un sociograma, por ejemplo, a un mapa conceptual, de lo que se refiere al espacio geográfico como paisaje, que es una manifestación visual del territorio. Ese es un concepto general de lo que es un paisaje, de lo que observamos, de lo que vemos. Ese paisaje se ve reflejado en dos procesos o en dos definiciones muy clásicas. Una es el territorio y la otra es la imagen. A veces el territorio creemos que es un espacio donde hay una serie de estructuras, génesis y funcionamiento. Y la imagen una fisionomía o una apariencia, es decir, algo que es representado. Cada una de estas tiene unas diferentes formas de análisis o de comprensión o de revisión. Por un lado, el territorio se mide o se revisa a partir de los estudios integrados del paisaje. Son diferentes disciplinas o diferentes composiciones de análisis en donde caben los geosistemas, los ecosistemas, las actividades humanas, y hay una, digamos, como una especie no de disciplina, pero sí de área complementaria, que es la ecología del paisaje. Esto es muy utilizado en países europeos y es un recurso muy indispensable para analizar esta perspectiva de análisis. Entonces, la otra es la ordenación del territorio, lo que nosotros conocemos aquí como ordenación o planificación territorial. En muchos lugares se conoce como ordenación del territorio. Y aquí se usa un modelo muy interesante, que se usa el paisaje como un recurso. ¿Y cómo se usa como un recurso? A través de una metodología de la ordenación del territorio, y se busca que el paisaje sea una unidad territorial. Y a veces hay varias superposiciones de esa imagen y se ven reflejadas, por ejemplo, en las siguientes apreciaciones que nosotros vamos a ver en la diapositiva. Por ejemplo, ¿dónde creen que es esta imagen? Universidad. ¿Lo dices como pregunta o lo afirmas? Me parece que es la universidad. Te digo, ¿afirmas o dudas? Es la universidad, profe. Es la universidad, perfecto. ¿Quién más? Dice que, ya viste, ya vamos empezando a dar una territorialidad, es la universidad. Así. Nos hace falta, por ejemplo, la universidad. Ahí, la universidad enseguida. Yo no sé si les dio, ¿qué sintieron o qué sienten viendo esta imagen? La universidad desde el bloque I, profe. Desde el bloque I. Desde el bloque I. Sí. ¿Cómo asocian esa imagen? Identidad, profe. Identidad. ¿Qué elementos encuentran allí que dicen que pueden significar que esa es la universidad?
Los muros. ¿Quién está rayando por ahí? Los muros, ¿cierto? El ladrillo, la pared de ladrillo, que es como un elemento simbólico de la universidad, ¿cierto? Jason dice nostalgia, el muro, el paisaje, pero ¿qué tipo de paisaje además? ¿Qué se logra observar allí en esa imagen? Ahí se ve el mar, al fondo se ve el mar. En el mar se ve el fondo, ¿cierto? Logramos ver el mar, ¿cierto? ¿Qué más? La vegetación, profe, mucha vegetación. La vegetación, ¿cierto? Mucha vegetación. Podemos inducir que esta es en época de invierno, en época de lluvia, en temporada de lluvia, donde esta zona se ve Sí, verde. precisamente eso iba a decir, porque se ve verde fuerte. Igual uno, si fuera foto en época de sequía, se podría ver los árboles un poco más secos o más opacos. Los amigos y amigas de biología, ¿me pueden contar algo que pueden decir al respecto de esa imagen? Que se constituye, que ya hemos definido que es la universidad, que ya hay unos elementos que es vegetación, se ve el mar de fondo, hay unos detalles. Además de eso, ¿qué podemos atribuirle a esa imagen? Profe, pues de pronto por la luz, la orientación donde está, de pronto puede ser como el atardecer. Muy bien, por ahí tipo 3, 4 de la tarde, ¿cierto? Muy bien, Exactamente. Muy bien. Ahí bien, vamos denotando, vamos como sacando un poco ya de definiciones claras de lo que es ese paisaje. Y uno, miren que a través de esta imagen, de esta fotografía, uno empieza a rememorar cosas, empieza a anhelar unas cosas que empieza uno como a empezar a describir, pero aquí hay unos elementos claves para ese ejercicio práctico que estamos haciendo, poderlo utilizar en unos discursos o en unos elementos teóricos conceptuales que ustedes ya pueden utilizar en sus respectivas carreras para poder reflejar todo lo que, o sea, para qué funcionan esos sistemas de ordenación del territorio en términos generales. Cómo estos sistemas pueden ser base fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de una sociedad o para el desarrollo de una disciplina X o Y para tener en cuenta esa ubicación. Entonces, ¿qué otras inquietudes le surge con esta imagen? ¿Qué bloque es? Porque si se ve el mar, debe ser de los que están... Ah, ¿verdad? Cierto. Por ahí dijeron que posiblemente era el bloque I, ¿cierto? ¿Qué más? Pero no creo que sea el bloque I, porque lo que se vería sería entonces la circunvalar, el megatanque, la nueva Sí, carrera. perdón. Es el bloque que queda por allá cerca del bloque D, creo que es el bloque F. Creo el bloque que F. no, yo creo que Pero ese es en este no se la... vería el lago del Es cisne. el F. Yo digo que es el H porque ahí se ven como unos postes y No, la el H parece como tampoco una es. vía chiquita que va para Puerto. Esa es como la biblioteca. Ellos dicen que la biblioteca. Por lo menos yo en esa Profe, parte pero diga que no es. opino, porque ya nada más que fui para hacer el reconocimiento de la universidad y nada más que fui una sola vez, así que no puedo opinar Ah, respecto a ese Elkin, tema. ¿verdad? Tú eres de las sedes del sur, ¿cierto? ¿O Elkin? ¿O eres de los primeros semestres? Yo soy del primer semestre apenas. Ah, tú eres de primer semestre apenas. Ah, bueno, entonces aquí vas a ver un Exactamente, poco. comenzando segundo. Ah, ya. Bueno, entonces mira, aquí vamos a ver estas imágenes. Aquí vas a conocer, te voy a mostrar un poco de lo que es la universidad en esta pequeña presentación de hoy. Tratando como de conectar un poco de ideas que ustedes están encontrando en la lectura sobre la geografía humana y las diferentes imágenes que ya van a ver del documental, que van a ver de las imágenes que ya hemos nosotros pensado o reflexionado un poco sobre esos sistemas de información geográfica, para no hacer el ejercicio tan cuadriculado de solamente
hacer clic, 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 que se llene un mapa lleno de colores, sino que también hagamos algún reforzamiento teórico conceptual de la realidad a través de estos elementos que nosotros vamos viendo. Entonces, eso es un espacio también geográfico. Ese espacio geográfico, a través de esa metodología que yo utilizo en mis trabajos de investigación sobre paisaje y territorio, tiene un objetivo o un objeto de intervención, que es ese espacio que nosotros vemos alrededor de la universidad, donde se ha convertido como en mi trabajo, en mi área de trabajo, prácticamente en mi oficina. O sea, mi oficina es toda esa cuenca de Mallorquín que va desde aquí hasta Malambo, desde esta zona de la Ciénaga de Mallorquín hasta Malambo. O sea, un área bastante grande, pero esa es como mi oficina prácticamente. Entonces, eso está haciendo, se puede desarrollar como un objeto de intervención. A la vez también puede simular una región geográfica, natural, sociopolítica, administrativa. Podemos decir esto queda en la región Caribe porque hay una determinante que es el mar, por ejemplo. Y el mar es el mar Caribe. Y esa es una determinante específica. Ya podemos ir más a fondo y buscar otras determinantes más que estamos sobre una cuenca. Puede ser la cuenca de la Ciénaga de Mallorquín o la cuenca de Mallorquín, cercana también a una desembocadura del río Magdalena. Y tenemos varias variables que van a ir sumándose. Tenemos este espacio que nosotros nos rememora porque son las paredes de la universidad que tanto nos hace falta. Y bueno, siempre apenas yo vi la universidad, esa es la universidad, creo, dijeron, dudaron, pero dijiste la universidad, Elkin, tú que estás, que no la conoces todavía, aquí vamos a ver algo de ello. También es un objeto de investigación, como yo y muchos profesores o investigadores estamos preocupados por diferentes problemáticas en ese entorno, en ese espacio geográfico. Aquí descubrimos algunos elementos, factores, estructuras, procesos y dinamismo que suceden en este espacio geográfico, que es vital para el análisis que se hace. Si ya nos vamos al detalle, miren esta imagen, ya que podemos ver detalladamente. El mar, profe. Cierto, que además del mar, ¿qué logran ver? Ahí hay un buque. Seguramente está esperando entrar al río. Bien, hay una determinante productiva, fuerte. Hay unas industrias. Industrias. ¿Por qué industrias? Jason dice que edificaciones. Cristian dice, me recuerda a mi tierra, aunque allá en el terreno es quebradito. Es quebradito. ¿De dónde eres tú, Cristian? De Santander, cerca, a 2 horas de Bucaramanga. Ah, bien. Aunque por allá es así verdecito casi siempre, pero el terreno es quebradizo. Es Montaña. tierra de café, maíz, sí, así. Montaña. Pero acá tenemos unas ciertas inclinaciones pendientes, que no son montañas, pero sí son pendientes, son significativas para el análisis, y que, pues, hacen parte de una geografía muy particular. ¿Qué más adicional? Ahí la compañera dijo que había industrias. No sé, el compañero en el chat especificó, no con detalles, y dijo fue edificaciones. Bueno, Jason dijo el D, y sí, la imagen, estas imágenes son tomadas desde el 6º piso del bloque D. Más o menos fueron tomadas por allá en el año 2012, 2013, más o menos. Y vemos, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir que hay en esta imagen? Profe, no sé si me falla la vista, pero ahí creo que se alcanzan a ver unos postes de la, Sí, claro, de energía. de la electricidad. Quiere decir que por ahí hay un Alcanzan a ver. camino, ¿cierto? Una vía. Electricidad, muy bien. Servicios, es un servicio, la electricidad. Quiere decir que ahí se lleva un servicio. Que las vemos por aquí, las vemos por acá. Esta es la zona que se conoce como Caujaral Monte Carmelo. Por aquí está toda la llanura del Arroyo León y la zona de lo que se llama Caujaral Monte Carmelo. Estas son edificaciones
las mansiones de la clase o estrato 16 de Barranquilla, en esta zona del Caucaral, Monte Carmelo. La idea es ir como fraccionando desde el punto de vista de esos escenarios que nosotros estamos trabajando estos espacios, y es conocer la estructura territorial de esos procesos de planificación en un territorio tan complejo como lo representan esas imágenes. Estamos viendo la universidad, estamos viendo el entorno de la universidad, que estamos cerca de una zona costera, al mar, estamos determinados por esas condiciones naturales, de la vegetación, de los servicios, el servicio portuario, el servicio de energía. Si hay energía, se supone que existen los otros servicios públicos, por ejemplo. Y es en la planeación que es el escenario donde se empiezan a producir esto y analizar estos fenómenos, que es una disciplina empírica con fuertes motivaciones prácticas. Es decir, ocupa el conocimiento y la explicación de fenómenos directamente observables, como los que acabamos de ver, a fin de deducir líneas de acción práctica que modifiquen tendencias previstas. ¿Qué quiere decir? Hacia dónde se conduce o va ese territorio, si podemos modificarlo, si no podemos modificarlo, si podemos intervenirlo, no podemos intervenirlo, y si lo intervenimos, a qué consecuencias puede costar esa intervención. Entonces ahí es donde vamos a empezar a analizar el escenario. Y aquí hay otra imagen que ven ahora. También la universidad, pero como hacia Vía Campestre, ¿no? Ajá. Muchas construcciones, edificios terminados. Todo el desarrollo, digamos, que hay hacia lo que conocemos como la parte urbanística, sí. Ajá, de la parte urbanística. ¿Qué más? Y también se ve la carretera de la 46, si no estoy mal. Cierto, por aquí. Muy buena, ojo de águila. Si no estoy mal, esa es la iglesia que construyeron hace poco en el corredor universitario, ¿no? Exactamente, aquí la vemos. ¿Qué más logran identificar ustedes? El perfil urbano de Barranquilla. Perfil urbano de Barranquilla, muy bien, Fabián, excelente. Ahí hay un perfil, cierto, como una silueta del proceso de desarrollo y densificación urbana de Barranquilla. Muy bien. ¿Qué más logramos ver? Miren que ya hay varios elementos que estamos en ese territorio, que es la universidad, agregando, y como que no solamente mirando la universidad cuando vamos en un Sobusa o en un colitoral, que nos desplazamos de nuestros lugares de residencia hacia la universidad, o en Transmetro, y vemos solamente esos transectos que hay desde ese punto, desde nuestra casa hacia la universidad, y solamente la vemos en lo que va del bus. Aquí lo estamos viendo más o menos como si tuviéramos a vuelo de pájaro, pero estamos desde el bloque D, el piso sexto, del bloque D. Obviamente que es chévere si tuviéramos unos drones, ojalá pronto tengamos posibilidades de eso para poder empezar a hacer análisis bajo estos sistemas ya especializados y mirar qué puede estar pasando en estas dinámicas. Hay estos parches de bosques que pueden pasar con ellos. La tendencia es que puede seguirse llenando de estas edificaciones o agujas o estos espacios como esta iglesia, centros comerciales por acá, aquí está la sede de Telecaribe, aquí está la conexión del cable submarino de fibra óptica. Esto es una ventaja comparativa que la universidad, yo creo que ya es para que fuera potencia en tecnologías de la información, teniendo esta ventaja comparativa. En el mundo donde hay estas conexiones de cable de fibra óptica, se están desarrollando todas las tecnologías de punta en conectividades y redes. Este sector puede ser llamado en algún futuro, si aprovechan este edificio que está aquí
que para muchos es desconocido, pero es muy importante en este momento lo que nos está brindando las velocidades necesarias para conectarnos y tener mayor megas en nuestros servicios de Internet es fundamental. Y la universidad teniéndolo de vecino es para que los de ingeniería, las facultades de ingeniería, o no sé, pero aquí en la universidad no tenemos temas de sistema, pero sí en los alrededores pueden haber muchas ventajas. Parece que la universidad va a emprender el proyecto del parque tecnológico y sí, como que ahí sí le van a sacar provecho a este escenario. Casi sí, en muchos lugares del mundo donde hay cercanías de estos anclajes de los cables submarinos, los desarrollos que hay alrededor tienen que ver con desarrollos de tecnología. Es decir, tipo Silicon Valley, tipo, digamos, parques tecnológicos o ciudades de tecnología. Entonces, muy interesante revisar eso en términos de los servicios que se pueden proporcionar en estos escenarios. Entonces, esa estructura territorial de la planeación se pregunta estas, o damos estas diferentes problemáticas. ¿Cómo se produce y se modifican los órdenes territoriales teniendo en cuenta esas imágenes tan contrastantes que vemos en un solo espacio, en un solo momento, solamente girando el cuerpo hacia un lado y enfocándolo hacia el otro? ¿Cómo se producen y modifican esos órdenes territoriales? ¿Cuáles fenómenos se incluyen en sus campos de observación? ¿Cuáles debe explicar y qué normas científicas utiliza para demostrar la validez de sus preposiciones? Son elementos generales que nosotros podemos entender a partir de identificar un problema, de explicar si es válido este proceso de desarrollo. Podemos decir, ay, eso es progreso, eso es empleo para los amigos de las ciencias económicas. Para los arquitectos, obviamente que eso es mucho mayor capacidad para desarrollar la disciplina, la arquitectura, pues las demás carreras, derecho, de pronto no tanto, no sé qué piensan los biólogos, qué piensan el resto digamos, de compañeros de las diferentes carreras que tenemos acá. Pero ahí vemos que hay todos unos órdenes que empiezan a darse. Y a través de esa observación, que obviamente no podemos tener en la salida de campo, que pues yo analizo todas las dinámicas que están sucediendo de estos espacios, lo que está pasando aquí en este escenario geográfico y la influencia que estamos haciendo nosotros como ciudad, como región, frente a esas determinantes que vemos ahí. Si ustedes revisan y se dan cuenta, miren que esta imagen pareciera que fuera como si fuera arena de mar, ¿cierto? Todas estas zonas son planicies eloicas, zonas de planicies eloicas o dunas, digamos, terciarias, que en su momento estuvieron sumergidas en el agua o tuvieron contacto con la zona costera muy cercana y dejaron, digamos, ese legado, digamos, ahí que desde el punto de vista físico, natural, están allí representados. Y eso es una estructura de un territorio básica para hacer unas primeras preposiciones desde las normas científicas. Sabemos que este es un espacio que está empezando un proceso de expansión urbana, pero ¿cuáles son los costos y beneficios? Obviamente los costos es que hay una producción urbana hacia este sector, los beneficios es que hay mayor empleo, pero ¿cuáles son las, digamos, las cargas que se generan sobre estos espacios? Que no podemos decir que no son un área protegida, pero su importancia estratégica y natural es fundamental que la tengamos en cuenta. Y a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta del porqué, y allí me van a ayudar mucho los compañeros de biología en algunas cositas. Vemos otra imagen. ¿Qué les dice esta imagen? ¿Están allí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Ah, bueno, vale. Esa es el lado de la 51B.
Muy bien, hacia el lado de la 51B. Ese es el bloque H. ¿Sabes? Las ventanitas de esas escaleras tan, digamos, que me parecen tan tenebrosas, la del bloque H, no sé si ustedes, no sé qué les parecen, pero son las escaleras más horribles que yo he subido en Son mi muy vida. pequeñas y hay mucha gente en ese bloque. Eso es lo más desastroso que hay en la universidad, esas escaleras. Entonces, hay unas ventanitas chiquiticas, no sé si ustedes las han visto. Ahí alcancé a sacar la cámara y le saqué esta toma, que me parece. Por eso es que están oscuras esas escaleras, porque son unas ventanas chiquiticas. Sí, terrible. Entonces, miren esa imagen. Ya aquí hay una serie de elementos que podemos ir agregando a esa imagen a los alrededores de la universidad. Estas imágenes las hacemos en la clase. No damos la clase en la universidad, sino que nos vamos a caminar la universidad. Nos montamos en el bloque E, nos vamos al bloque H, nos vamos a la educación física allá abajo en la piscina. Y hacemos un ejercicio de campo, pero dentro de la clase y dentro de la universidad. Entonces aquí se los traigo yo en imágenes como para que puedan pasear un poquito la universidad nuevamente. El compañero que es de segundo semestre por lo menos la conozca. Estas son las vistas de la universidad, para que te entusiasme. Qué nostalgia, profesor. Entonces, eso es lo importante, que aquí la idea es acercarnos a la universidad un poquito también, porque estamos alejados y nos hace falta. Entonces, aquí vemos esta imagen que está pasando en los alrededores de la universidad. Este es el sector de Urba Playa. Por acá se ve al fondo del barrio La Playa. Por acá se ven los desarrollos urbanísticos. En fin, hay una serie de elementos que, digamos que ahí están empezando a transformarse este espacio. Si seguimos avanzando en la diapositiva, vemos que hay un sistema. Todas estas imágenes corresponden también a un entorno sistémico. ¿Y qué explica esa figura o ese diagrama que estoy haciendo? Ojo, estoy también poniéndoles ejemplo de lo que es un sociograma, lo que pueden hacer ustedes con la lectura, con los elementos conceptuales. Estoy dando pistas, oyeron. Pueden hacer el sociograma también como una diapositiva de PowerPoint, unas 2, 3 diapositivas que resuman todo lo que ustedes encontraron en la lectura. Y entonces, hay todo un sistema. Entonces, hay unas preguntas y hay unos elementos a todo el sistema, que es lo que otorga funcionalidad, lo esencial, lo propiamente estructurante. Aquí podemos ver qué es lo propiamente estructurante. El espacio geográfico que nos encontramos, que es la cercanía a una desembocadura de un río, como el río Magdalena, un sistema de vegetación o de áreas naturales que no están protegidas, pero son áreas de naturaleza, que están siendo intervenidas y sometidas a un intenso proceso de desarrollo de expansión urbana. Conclusión o hipótesis en esta primera aproximación. Vemos una serie también de servicios. A nadie, me imagino, se le ha pasado por la cabeza cómo comparar el venir a la clase, o sea, el estar en la clase desde sus casas, desde sus cuartos, desde sus comedores, desde sus áreas de estudio, y dar la clase, por ejemplo, en el bloque, esta clase se da en el bloque B, creo, en el bloque A, y pensar en el transporte, por ejemplo, el tráfico de la ciudad, ese entorno de entrada de la universidad que es un poco caótico, sobre todo a las 6 de la tarde, por ejemplo, que termina la clase. Entonces, si se miran, hay una serie de complejidades que a ese sistema se le están empezando a atribuir. Esas complejidades de esa funcionalidad, si lo esencial es tener, digamos, esa dinámica que nosotros tenemos. La mayoría vivimos en la ciudad o vivimos en el área metropolitana, o muchos viven en los, digamos, pueblos del Atlántico, o muchos viven pensionados en estas zonas y que se ha creado, digamos, como estas zonas de agregaciones urbanas, y hay toda una nueva disposición de ese espacio. ¿Para qué? La pregunta para ir empezando a contestar. Lo esencial es el desarrollo urbanístico de ese sector. ¿Cuáles son los elementos que se imponen o que son más visibles? Y su arreglo espacial determina el paisaje y la apariencia. Entonces, nosotros hagan un balance. En esa fotografía, ¿cuál es digamos, lo que más se impone? El color que más se impone.
Verde. El verde, ¿cierto? Pero ¿qué otros elementos se le podemos agregarle valor a ese verde? ¿Cómo, profe? O sea, ¿qué elementos, además del verde, se pueden seguir como en la clasificación? Lo que más impone es el verde. ¿Qué le sigue al verde? Profe, el azul del cielo, El azul del cielo. Bueno, pues el mar, el mar. Las edificaciones, profe. Las edificaciones, muy bien. Ahí vamos, miren, bueno, el azul del cielo, porque obviamente la fotografía tiene una proporcionalidad, digamos, de perspectiva. Pero si miren, le vamos dando atribuciones y le vamos dando rangos y prioridades. Lo verde es lo que se impone por la visual que tenemos. Eso quiere decir que son elementos más visibles que determinan la apariencia de lo que hay. También a esa apariencia le podemos agregar factores que explican distinto grado del tipo de paisaje que revela ese territorio. Entonces, ¿qué factores le podemos agregar a esas imágenes? Que hay unas construcciones, que hay diferentes tipos de densidades. Por ejemplo, aquí hay de 3, 4 pisos, de un solo piso. Por acá hay unas que son de más de 10 o 20 pisos. Acá vemos unas que pueden ser de 6 o 5 pisos. Vemos diferentes estratificaciones, por ejemplo. Y si se dan cuenta, a las imágenes las vamos deconstruyendo, las vamos organizando de tal manera que podemos al final tener unas ideas generales de lo que nosotros podemos plasmar de una realidad en estos escenarios que estamos trabajando de información, de sistemas de información geográfica, estudios o análisis del territorio, que es, digamos, el campo en que yo trabajo y que utilizo estas herramientas para mis trabajos de investigación y tienen una utilidad bastante interesante que les voy a seguir mostrando. Acá vemos otra imagen también desde el bloque H. Y aquí vemos, por ejemplo, la bomba de Ecos. Ya vemos el desarrollo urbanístico que está hacia Villa Campestre. Vemos esa tendencia. Por aquí vemos un poquito de río y vemos la Ciénega de Mallorquín. Y aquí no vemos tanto verde. Se ve, claro, los verdes de la universidad. Pero, por ejemplo, ya vemos que se va imponiendo, además de la visual, las densidades. Vemos que ya no hay tanta, digamos, elementos planos como se ven acá o como se ven acá. Miren aquí la diferencia que hay en este sector, miren la diferencia que hay acá. Y ahí nosotros podemos hacernos varias preguntas. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cómo podemos estar mirando desde como ciudadanos y como profesionales, como futuros profesionales que van a ser ustedes? ¿Qué puede pasar con estos espacios y con estos territorios? Entonces aquí el enfoque sistémico es clave. En el caso de esta metodología se encarga de analizar esa estructura territorial de la planeación más la multicasualidad recíproca, es decir, cómo a partir de estos efectos, de este tipo de imágenes que estoy mostrando, se pueden representar diferentes formas al sistema. Que hay diferentes edificaciones, tratamos que este enfoque sistémico tenga una estructura y tenga una reciprocidad con esos elementos que hay ahí. ¿Qué relación hay entre uno y lo otro? Y aquí vemos otra imagen mucho más detallada y cercana de este sector de la playa. Por lo menos aquí vemos, en esta parte que estoy señalando, es el relleno que ya está empezándose a hacer del proyecto del puerto de aguas profundas, que va a estar sobre el canal de, digamos, o el tajamar occidental de Bocas de Ceniza. Entonces aquí vemos varios elementos que están empezando a integrarse. Vemos la barra que, digamos, divide el mar y el sector de Puerto Mocho, de la Ciénega de Mallorquín con esta zona. Entonces aquí vemos que podemos empezar a visualizar y a reflejar unas ideas y unos elementos dentro de ese tipo de paisaje. Entonces,
¿Cuál es la dinámica de ese sistema o esa relación que nosotros vemos de ese enfoque sistémico? Las partes, el conjunto y el entorno. Las partes se suman en el conjunto y desarrollan o terminan complementando el entorno. Son elementos esenciales para entender ese enfoque sistémico. Y entender el enfoque sistémico implica irnos un poco a un pasado, digamos, y hacer lo que se conoce en términos de las ciencias del mar, la paleografía del mar. O sea, ver cómo era este espacio hace millones de años. Y esto era prácticamente lo que era el estrecho del actual Canal del Dique, punto donde era Barranquilla, Cartagena, y prácticamente aquí en Santa Marta, esto era una bahía, según un informe tomado por Nicolás de Miranda. La paleogeografía es una ciencia que se encarga de estudiar el pasado, digamos, del mar, el pasado de diferentes espacios geográficos o geológicos. Y esos estudios paleogeográficos están teniendo una relevancia en la actualidad a propósito de los efectos que está generando el cambio climático. Entonces yo creo que es muy interesante que algunos de ustedes se preocupen un poco por en algún futuro por estudiar estos temas, porque van a estar a la orden del día. Muy pocos profesionales acá en Colombia están dedicados a estos escenarios o trabajos de estos estudios científicos de la paleogeografía, es decir, mirar el pasado con proyección hacia el futuro. Y estas ciencias se han encargado de revelar la problemática que está sucediendo ahora frente al cambio climático. Y es que nuestros espacios no estaban así como están ahora. O sea, hace millones de años han tenido unas modificaciones, hay unos que han estado temporalmente más cercanos en términos geológicos, y este espacio ha estado mucho más cercano de lo que nosotros pensamos. Y la modificación tanto física, natural y de las acciones antrópicas han sido muy significativas en este enfoque. Hay otra idea de los cauces, de los distintos cauces que ha tenido el río Magdalena. Hay varias teorías. Una se deduce que hacia la altura de Gamarra y el Banco, el río se desvió en un momento geológico y terminó saliendo en la cuenca del río Cesar y hacia el río Ranchería. Es una hipótesis que se viene manejando. En algún momento el río Magdalena cruzaba su brazo principal por Mompox. En un momento específico dejó de cruzar y siguió hacia el lado de Magangué. Entonces este sector que se conoce como la depresión momposina. Ya hacia la parte alta, que es la que nos interesa, el Alto Magdalena, encontramos que hay dos ramales. Uno hacia nosotros conocemos como el Canal del Dique, y otro hacia el departamento del Atlántico, Ciénaga Grande de Santa Marta. Todas estas teorías de los antiguos cauces del río han empezado a ser tomadas en cuenta en diferentes análisis, y sobre todo hay unas tesis muy interesantes que durante el periodo holocénico, sobre todo el periodo holocénico superior, el río Magdalena tuvo en varias oportunidades tuvo diferentes salidas. Y las hipótesis que han organizado algunas investigaciones y los proxies que se han desarrollado dicen y conocen que el río Magdalena en su momento dado salió por la Ciénaga Grande de Santa Marta, salió también por el Canal del Dique hacia la Ciénaga de Barbacoas, e inclusive surcó por lo que ahora actualmente es el embalse del Guájaro y terminó saliendo por el sector de Calera Zamba, donde están actualmente las salinas y todo eso. Eso hizo parte también de esos sistemas en ese periodo holocénico, donde hubieron varios periodos entre inundaciones y sequías. Algo parecido a lo que sucedió hace 10 años con el rompimiento del Canal del Dique, que inundó. Para mí eso fue un evento que para mí me cambió completamente. Yo todavía era estudiante de sociología y estaba acompañando como estudiante pasante en un proyecto en el sur del Atlántico. El proyecto se inundó y me di cuenta allí la importancia de lo ambiental, de lo natural.
de revisar, digamos, esos elementos de lo natural, porque un evento como la inundación que tuvo hace 10 años el canal del dique, cambia todo, o sea, cambió completamente la dinámica social, mucha gente quedó afectada psicológica y moralmente, bueno, económicamente, ni decir, apenas ese territorio está apenas levantándose y eso, digamos, con distintas dificultades, pero logramos entender, sobre todo en el proyecto, y yo después, digamos, a partir de alguna serie de revisiones, empezamos a entender los efectos que puede generar si no entendemos la dinámica del territorio. Por ejemplo, en el caso del sur del Atlántico. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No hay preguntas, inquietudes? No, profe. Bueno, bien. Entonces, esto es como el pasado, ¿no? Revisar un pasado para mirar un poquito también el presente. Mirar el presente en términos de proyección. Y acá les voy a compartir, por ejemplo, una página del Banco de la República para que también ustedes puedan consultar en su momento. Yo les compartiré ahora en el chat la página. Alguna referencia sobre el material cartográfico que posee el Banco de la República. Y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar la carta geográfica del Departamento del Atlántico. No lo descargué en la diapositiva porque me parece muy interesante verlo desde la plataforma que tiene el banco. Porque aquí ustedes pueden ver las dinámicas de lo que fue el Departamento del Atlántico con sus diferentes cuencas hídricas. Este mapa data aproximadamente de 1895. Quizás es el primer mapa como detallado de las fuentes o de las fuentes hídricas de toda esta parte del norte de, digamos, del Alto Magdalena, que se ven diferentes fuentes hídricas, diferentes conectividades, y como ustedes pueden ver, aquí se ve un poco también toda la dinámica que nosotros estamos, digamos, que observamos. Si vemos aquí la imagen, aquí se ve Sabanilla, todas las imágenes que nosotros observamos, aquí está la playa, por ejemplo, corresponden a esa imagen. Bien la figura, digamos, esquemáticas de estos detalles que se ven de este mapa, que corresponde principalmente a lo que son los distritos o cabeceras de los circuitos notariales que habían en este sector. Entonces aquí ven la posición geográfica de las distintas conectividades que hay frente a esos procesos de desarrollo que se dieron en ese momento, finales del siglo XIX. Entonces miren que estas imágenes, si pueden incluso no solamente consultar esas, sino consultar muchas cartografías históricas más, que esto me parece quienes son muy gomosos con esta idea histórica y de las... revisar, por ejemplo, esa colección del Banco de la República de esas colecciones de cartografía histórica. Acá se las voy a compartir en el chat para que la puedan revisar con más detalle. Un poco para entrar a la historia de lo que es estos elementos. Volvemos nuevamente a la presentación. Ya compartido el enlace. Y aquí vemos una historia general de lo que ha sido la cartografía, lo vieron los que ya vieron el documental, si no lo van a ver. La importancia que ha tenido hacer mapas. Hacer mapas para una sociedad desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico y técnico, ha sido fundamental. El proceso de colonización española se dio fundamentalmente por conocimientos cartográficos. Colón no llegó a América simplemente porque quería solamente trazarse la ruta una ruta diferente a la ruta de la seda, porque los musulmanes le bloquearon
Constantinopla y a Europa, y pues necesitaban comerciar con el Oriente. Y apareció que se encontraron este nuevo mundo. Se encontraron una complejidad de espacios en donde no pensaron que la geografía de este espacio, las condiciones climáticas, las condiciones naturales iban a ejercer una presión, una influencia muy significativa. Y aquí pueden ver el mapa de lo que era el nuevo reino de Granada, uno de los primeros mapas de lo que se conoce de la tierra firme del nuevo reino de Granada, o Nueva Granada, digamos, en términos generales. Acá todavía se denominaba el Mar del Norte, el Mar del Sur, así se le denominaba en esa época al Atlántico y al Pacífico. Después ya empezaron a haber una serie de clasificaciones generales más específicas. Colombia era muy grande, este era el mapa de Colombia, incluyendo Panamá, esta porción importante de lo que es la Amazonía, inclusive, perdón, si logran ver la presentación compartida, ¿cierto? Déjenme un segundo igual. Sí, profe. Se acaba de quitar, profe. No, ya, cálmense, voy a buscar el señalador. Miren, la costa panameña llegaba inclusive hasta la frontera con Belice. Por eso San Andrés y Providencia hace parte, y es una de las justificaciones que yo no sé, los que están en el litigio con Nicaragua, no porque no han sustentado estos elementos históricos fundamentales. La llamada costa de Misquitas o Misquitos, en lo que actualmente es Nicaragua, perdón, que es Honduras y parte de Nicaragua y Costa Rica, eran territorios que pertenecieron a unas comunidades indígenas llamadas así misquitos, que tenían toda esa zona de conexión hasta Panamá, y que en su momento fueron no colonizados por los españoles, sino fue un protectorado inglés. Y al finales del siglo XVIII, con las guerras que se dieron en el Caribe, pues terminó esto en manos de España, sobre todo por cuestiones estratégicas de las Antillas, de las islas que están más hacia acá. Pero Colombia era grande, la Gran Colombia. Este es un mapa digamos, que refleja todos estos territorios de esa Nueva Granada y de esos elementos importantes de lo que se fue fragmentando y fracturando y quedando en el retazo de lo que tenemos ahora del país. Aquí un poco otras cartas y geografías muy particulares. Por ejemplo, aquí está esta carta de la Sierra Nevada de Santa Marta con el río Magdalena. Acá está, digamos, la desembocadura, el escenario que les estaba mostrando fotos, pero sobre todo una de las primeras cartas, digamos, en este tipo de mapa orográfico, muy interesante, original. Estas cartografías son las que están en ese catálogo histórico del Banco de la República, por eso les dejé el enlace para que pudieran consultarla más detalladamente y poder verle incluso el perfil. Aquí este mapa tiene la intención de desarrollar caminos, proyectos de caminos. Si ustedes ven, caminos que conducen a diferentes, para generar unos procesos de productividad en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta y el entorno de la Ciénega Grande, y sobre todo de esta parte del departamento del Atlántico. Si ven, miren que es casi como un mapa calcado, un mapa, digamos, calcado digamos, a nivel. Época, 1919. Casi 100 años que se desarrolló este mapa. Si vamos viendo, aquí vemos otra idea de espacios o de elementos de elaboración cartográfica, por ejemplo, del delta del río Magdalena en 1780. Y que fue reelaborado por Giddens y Padres en 1966. ¿Qué quiero que vean ustedes con este tipo de cartografía? Las diferentes visiones que tenemos de ese territorio o de ese espacio que nosotros vamos a empezar a revisar y a analizar, y que ya estamos revisando, simplemente haciendo el ejercicio con el caso de solamente Barranquilla y sus barrios haciendo polígonos. Aquí ven diferentes figuras. ¿Figuras de qué? ¿Qué se ve reflejado aquí? Se ve reflejado de cómo era el delta del río Magdalena. Eran unas diferentes islas.
islas y diferentes bocas. ¿Qué pasa? Que por aquí nunca pudieron, o sea, por estas bocas, por ninguna de las bocas, los españoles pudieron ingresar. ¿Por qué? Por las condiciones geológicas y por la sedimentación. Apenas. Y mal bañado, mírate el cuello negro. Solamente los españoles lograron ingresar, o bueno, solamente se logró ingresar por las bocas de ceniza cuando se construyó el tajamar. El tajamar aproximadamente actual es esta zona que está aquí. Mientras tanto, a medida que se fue transformando, aquí hay una serie de líneas, isolíneas, que reflejan cómo fue el proceso de transformación hacia lo que ahora es 1935, que fue la construcción actual de lo que es ahora el canal de Bocas de Ceniza. Pero mientras tanto, miren cómo era el desarrollo de la costa o de la zona del delta. Era casi un delta tipo león. O sea, un delta a pie de león, digamos, se le llama en términos geológicos, en donde hay toda una planicie aluvial en donde las diferentes bocas son las que generan una serie de... Y miren la transformación que se dio por la construcción de Bocas de Ceniza. Ni siquiera estaba la Ciénaga de Mallorquín. Cuando se produce ese desarrollo del Tajamar Occidental, es donde empieza digamos, a sedimentarse y a generarse lo que es, más o menos uno tiene idea. lo que es la isla de... lo que es, perdón, la Ciénaga de Mallorquín. Acá les muestro otra imagen de ya mucho más elaborada, mapa de 1923, que refleja un detalle muy particular, la vía del ferrocarril entre Barranquilla, pasando por Siape, la playa, llegando a Sabanilla y luego a Puerto Colombia. ¿Cómo era ese sistema urbano regional de la relación entre el puerto marítimo, que era el Puerto Colombia, el puerto fluvial y toda la relación que se dio en ese proceso de desarrollo significativo para el desarrollo de la ciudad? Si ven, aquí todavía no estaba Bocas de Ceniza. Mallorquín era como una especie de ciénaga e isla que se fue, digamos, consolidando con el proceso de expansión y de desarrollo. Por acá aparece una carretera, que es la carretera hacia Galapa, la carretera hacia Juan Mina, posiblemente sea la 38, o la Cordialidad, la 38. Es decir, aquí aparecen una serie de Soledad, miren la distancia que había de Soledad y Barranquilla. Y encontramos cómo esa dinámica empezó a cambiar, a transformarse, a partir de las diferentes actividades que se dan de la relación de Barranquilla con ese sistema portuario. Esas diferentes consolidaciones que se da de ese delta. La configuración cuando ya empieza a aparecer ese tajamar desarrollado, digamos, como una de las obras civiles más significativas del siglo XX en Colombia. Entonces miren, pero ¿qué consecuencias trajo consigo? El cambio de toda la dinámica que vemos. Cambió toda la dinámica desde el punto de vista geofísico, natural. Yo no sé, la evaluación biológica nunca se ha hecho porque en esa época no creo que hubiesen tantos expertos en sistemas ecológicos como estos, como hay ahora, ambientalistas de pronto no habían, o si habían, pues no, nadie los escuchaba. Lo importante era el desarrollo, era que Barranquilla tuviera un puerto sobre río, y las consecuencias han sido bastante considerables. Por ejemplo, se dio todo el proceso de sedimentación del muelle de Puerto Colombia, del puerto o de toda lo que es Puerto Colombia, y prácticamente se condenó este muelle porque esta espiga litoral empezó a borrarse, empezó a desplazarse, y se generó todo un proceso, digamos, de desarrollo de esa dinámica y esa transformación del delta, producto de esa transformación del delta, y eso influyó en la dinámica de la zona costera. Miren aquí ya una imagen ya satelital de los años 80 de lo que fue el reflejo de esa dinámica de esta transformación del delta del río Magdalena, lo que
podemos decir ahora que es esa dinámica del Delta Caribe si hacemos una relación con lo que ya nosotros hemos visto que ha sido la transformación del Delta? Si ustedes se dan cuenta, esto es como una isla, esto es una elaboración, digamos, de un proceso de planificación que se dio hace unos años, unos recientes años, que se conoce como Diamante Caribe, y plantea el Delta Caribe en una red de ciudades y núcleos, una red de ciudades y redes de núcleos rurales. Y si se fijan, es como si estuviéramos en una isla. Cartagena y Barranquilla conectadas a través de la cordialidad, la vía al mar y los sistemas, digamos, hídricos que se conectan. Por ejemplo, la interconectividad acá, el desarrollo de acá. Y miren cómo pensar un desarrollo o un proceso teniendo en cuenta esa idea de Diamante Caribe, que inclusive era integrar esto, lo que son los Santanderes con el Caribe, generar un proceso de desarrollo bastante significativo. Y acá hay un punto de vista muy particular, por ejemplo, ya para hablar a nivel del país. Y este es un comparativo muy significativo. Los municipios, este es un mapa de todos los municipios del país. Lo gris corresponde a, lo azul corresponde a la cantidad de población rural mayor a la población urbana. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto con este mapa? ¿Cuál tiene mayor cantidad, lo gris o lo azul? Lo azul, Lo azul, profe. Azul. O sea, ahí ustedes han escuchado varias ideas que este es un país urbano, ¿cierto? O hay algunas acepciones que dicen que, bueno, este es un país de ciudades, un país netamente urbano, pero ha sido una visión parcializada. Y eso se ve reflejado con este mapa, donde se ve una representación clara de que a este país le ha faltado una visión territorial en su conjunto. Y esa visión territorial en su conjunto se analiza desde esa perspectiva de los estudios urbanos regionales bajo esta característica. A mí me parecía muy raro cuando yo hice la maestría en estudios urbanos regionales y nos mostraban este mapa, porque yo estaba con la expectativa de aprender más de los procesos urbanos, sobre todo en una ciudad como Medellín, que pues, es un ejemplo de desarrollo y dinámicas urbanas, y me encuentro que los profesores pues nos despacharon y nos quitaron estos fantasmas y ideas e imaginarios de la cabeza de que Colombia o que estamos en una tendencia de un desarrollo más urbano. Puede que desde el punto de vista de la densidad poblacional, en términos, digamos, cuantitativos, pues haya mayor cantidad de gente viviendo en ciudades, pero en la relación territorial a nivel, por ejemplo, de los municipios, que son las unidades territoriales básicas del país, esta es la relación que estamos empezando a plantear o a revisar desde hace algunos años sobre esa idea de país urbano o país rural. Profesor, ¿sí? Otro mapa que también es interesante analizar es el que hace referencia a la movilidad social dentro del país. Por ejemplo, en una clase de geografía urbana analizábamos el desarrollo urbano de Barranquilla, cómo los primeros barrios estaban las calles muy bien organizadas, manzanas grandes, espacios entre la calle y la terraza de la casa muy bien, o sea, espacios amplios, y cómo a medida pasan los años se intensifica la violencia en las zonas rurales, se desplaza un grupo muy grande de gente de las áreas rurales a lo que por algunos autores se conoce como los cordones de pobreza, cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Por eso se nota en el mapa que nos presentaba esa profesora el desarrollo urbanístico de Barranquilla, cómo empieza, digamos, Boston, Prado, barrio abajo de forma organizada. Ya después sí se empiezan a ver calles más angostas, desorganizadas, no se tiene en cuenta la parte hidrográfica, las lagunas, porque se da un crecimiento acelerado pues del desarrollo urbano
debido a las dinámicas de violencia interna. Total, Roberto, muy interesante eso que planteaste. Chévere que ya hayas tenido una idea, sobre todo en esa idea marco general, porque son perspectivas de análisis recientes, que a medida que nosotros estamos entrando a investigar y a generar unos procesos de investigación, nos estamos dando cuenta que el país lo han pensado al revés. Y si nos estamos y tenemos un poco más de coherencia con estas ideas que voy a empezarles a plantear, les reitero, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganlo. Si entienden esto, miren, lo azul corresponde a la población rural mayor a la población urbana. Es decir, que hay más gente viviendo en las zonas urbanas, en las zonas rurales, que dentro de la ciudad, o del casco urbano o de la cabecera municipal. Profe, es decir que somos un país rural. Según este mapa, sí. O sea, según este mapa hay esta variable que se está usando, esta correlación de variables. Población rural mayor a la población urbana. Porque obviamente sí, en las poblaciones urbanas hay más gente viviendo que en esta zona. Obviamente que este puede ser San Vicente del Caguán, pero San Vicente del Caguán puede tener, ponle tú, 40.000 habitantes o 100.000 habitantes. Hombre, Bogotá tiene 9 millones de habitantes, pero mira el espacio de Bogotá y San Vicente del Caguán. O sea, ¿qué quiere decir? Que en San Vicente del Caguán, por ejemplo, en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, viven apenas 80.000 personas. Viven apenas de las 100.000 personas, viven 8.000 personas o 10.000 personas. El resto vive en diferentes poblaciones o poblados que tienen características rurales. Viven de la agricultura, de la ganadería, de algún tipo de actividad minera o de algún tipo de actividad, en este caso de como una frontera en conflicto son raspachines de coca, en este caso, por ejemplo, podamos decir que en esta zona es donde hay mayor concentración de la producción cocalera en Colombia, que es ahora mismo el producto INT en exportación en Colombia. Eso no hay que ocultarlo, pero lastimosamente es un escenario bastante complejo donde se ha desarrollado recientemente el conflicto armado, el asesinato a líderes, el asesinato a defensores de derechos humanos, ambientalistas y gente que trabaja en esos territorios, y que aquí desde nuestros campos del saber, desde la academia, tenemos que ir creando como esa masa crítica de ver este país diferente. Aquí les voy a mostrar otra imagen que es muy interesante, que es el tipo de escenario de planificación que está impuesto en Colombia. Desde la Constitución de 1991 y principalmente desde el desarrollo de la Ley 388 de 1997, se desarrolla un esquema de ordenamiento territorial por municipio. Y ese esquema se da según la cantidad de habitantes. Entonces, si ves este mapa y si vemos este mapa, hay una correlación muy interesante, pero vemos que los puntos rojos corresponden a planes de ordenamiento territorial, que son la jerarquía superior de ese proceso de ordenamiento territorial, en donde hay mayor, población, son poblaciones urbanas, pueden ser ciudades, o son zonas urbanas significativas, pero no corresponden a la proporcionalidad general del territorio colombiano. Si se dan cuenta, lo azul corresponde a los planes básicos de ordenamiento territorial, que son todos los azules, que están, proporcionados y fraccionados en diferentes unidades en el territorio nacional. Pero los gris corresponden a lo más básico, es decir, a lo más bajito de la escala, que son esquemas de ordenamiento territorial. Y por lo regular, estos municipios no tienen muchas capacidades técnicas ni logísticas para intentar ingresar a este modelo de ordenamiento territorial.
porque se impone el que tiene mayor cantidad de población y la relación allí no es equilibrada. Entonces ahí es donde, por ejemplo, a partir de estas dos imágenes del mapa del país, les quiero mostrar cómo estas reflexiones que estamos desarrollando a partir de esas imágenes que vimos desde la universidad, vamos desde lo particular a lo general, pero la idea es ahora ir aterrizándonos un poco más a unos escenarios mucho más reales, que es la idea del modelo de desarrollo territorial que tenemos, que es un modelo de desarrollo principalmente ligado a los procesos urbanos, y donde al final de los procesos urbanos dejamos que estos procesos de esquemas de ordenamiento territorial tengan un soporte. Y si nosotros hacemos una evaluación de cómo ha sido desde la ley 388, de los 20 años que ha tenido el desarrollo de esta ley, 25 años que ha tenido el desarrollo de esta ley, vemos que los que más atrasados tienen sus procesos de planificación son los grises, porque obviamente son los que más distantes tienen, no tienen casi población, no tienen casi operatividad, pero son en esencia territorios que pueden generar una dinámica muy significativa en el desarrollo de la integración, sobre todo territorial. Porque si ven, todos los rojos son fragmentos, están dispersos y corresponden a procesos de ordenación donde hay, por ejemplo, capacidades técnicas, capacidades, digamos, organizativas. En cambio, los azules medianamente puede haber, pero los grises es la esencia y que están relacionados particularmente con escenarios de desarrollo rural. Pero si nos vamos a otro mapa, vemos cómo está desarrollado, digamos, los tramos viales. El desarrollo, por ejemplo, de los ejes viales y tramos navegables considerados para la generación de isocronas. ¿Qué son las isocronas? Es una técnica de análisis cartográfico que vamos a ver más adelante y ahora les voy a mostrar un ejemplo que corresponde a autopistas, por ejemplo, 4G, miren que hay muy poquitas, vía pavimentada o carretera de 2 o más carriles, que son las rojas, mucho más fuertes, y la vía pavimentada o carretera angosta. En el país está, digamos, tiene una importante zona de conectividad y otras que son vía pavimentada, carretera angosta, vía sin pavimentar, camino, sendero y tramo navegable, que son los tramos navegables de los diferentes ríos que también estamos. Aquí incorporamos también en los ríos como una vía de comunicación, como autopistas fluviales. Por ejemplo, el Atrato es un río que genera toda una dinámica en el Chocó. El Chocó se mueve por el Atrato. El Magdalena en algunos tramos es muy navegable y genera también una conectividad. Estos ríos del Amazonas son súper importantes en la dinámica. Por eso ustedes no ven vías por acá, porque acá las vías de comunicación o son la selva o son los ríos. Entonces miren las dinámicas que hay para generar este tipo de isocronas. ¿Qué tienen que ver las isocronas? Es la relación de el desplazamiento de un punto a otro sobre la distancia que se recorre en el tipo de, ya sea de si vamos en carro, si vamos en bus o si vamos en una lancha. ¿Cuánto tiempo se demora de un punto a otro? Y se hace una correlación de variables para poder generar, por ejemplo, este mapa. Estos son los tiempos de desplazamiento que hay desde cabeceras municipales a ciudades capitales. Estos son unos mapas de isocronas. Se generan con una fórmula matemática que se inserta, por ejemplo, en los diferentes campos o sistemas de información geográfica y se generan estas manchas, estos colores. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, las zonas rojas son donde hay mayor, o sea, digamos, mayor tiempo de desplazamiento, es decir, entre mayor a 10 horas de desplazamiento, desde el punto más rojo hasta el punto más verde, que son las zonas de mayor conectividad que tenemos. Si vemos casi todo el centro del país y por donde están estos ejes viales, son donde se relaciona mayor la conectividad. Obviamente el sur del país, el Chocó, por acá la Guajira, tenemos más colores rojos por las condiciones de conectividad que tenemos. Aquí, por ejemplo, están unos puntos que son las cabeceras departamentales y las cabeceras municipales o corregimientos departamentales.
Y aquí ven la proporción en hectáreas. Si se dan cuenta, la relación entre el 21% y el 34% del país, que son las que más están, la relación entre la menor a una hora de un 21% y el resto, y el contraste, digamos, es muy casual, que entre 1 y 2 horas esté el 21 y el 13%, y el resto, o sea, es decir, mayor a 10 horas esté en un 34%. ¿Qué quiere decir? Que este es un país muy de contrastes. Por un lado tenemos territorios muy conectados, pero tenemos un determinado territorio bastante desconectado, que está muy ligado sobre todo a esta zona del sur del país y de... ¿Se pueden imaginar el país si Colombia, si tuviera todo ese territorio de Panamá, la parte de Venezuela, toda la Amazonía, cómo estuviera el mapa, cómo fuera este mapa, por ejemplo? Entonces, sería una cosa muy interesante haciendo la evaluación o revisando, haciendo si se devuelven otra vez al mapa que vimos atrás. Ah, me lo pasé. La administración sería imposible. ¿Cierto? Sería complejo, muy complejo, muy complejo. Entonces miren que la fragmentación ha tenido unas lógicas por la dinámica geográfica, por entender esas lógicas de desplazamiento, porque aquí se están sumando desplazamientos en horas, en tiempo en horas, ya sea si vamos en lancha o en carros, es decir, obviamente que una lancha va más lento que en una corriente, o sea, hay varias variables que unen, pero por lo menos desplazarse por el agua es mucho mayor tiempo, mucho más costo que por la tierra. Entonces, si vemos, por ejemplo, que el Chocó toda la comunicación es por el atrato, aquí la comunicación son de horas. Son de horas. En cambio, obviamente, en las carreteras estamos muy acortados. Entonces, vamos todo este sector, podemos mover en carretera, hasta en bicicleta podemos ir de una ciudad o de un lugar a otro, y bueno, ahí vamos. Pero en estas zonas del sur, no. Pues hay que empezar a reflexionar un poco esa mirada hacia otro país. Entonces, ya para cerrar, el territorio debe considerarse como un conjunto indisociable en que participa, por un lado, cierta combinación de objetivos geográficos, naturales, sociales, y por otro, la vida que los anima, es decir, la sociedad en movimiento. Yo aquí me quiero quedar como para saber si tienen algunas dudas, algunas preguntas. Seguiremos, digamos, más adelante con esta diapositiva. La idea era como invitarlos como para reflejarles un poco a ustedes desde el punto de vista conceptual esa idea del taller que estamos haciendo en Google Earth. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, pues yo quería decir respecto al tiempo que se dura de un punto a otro del mapa que acabamos de ver. Ajá. Pues eso tiene mucho que ver con la infraestructura vial también, profe, porque en muchos de esos lugares no hay unas buenas vías, no están pavimentadas o ni siquiera existen. Entonces eso también tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno se dura. Pero también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Amazonas, ¿qué proyecto vial o infraestructura? O sea, es que ahí lo que yo quiero es que reflexionemos un poco, porque me parece súper interesante eso que estás planteando y tiene cierta lógica, porque obviamente si no hay infraestructura vial, pues, obviamente que va a demorar más tiempo en desplazarse. Pero ahí es donde vemos que la lógica y la geografía del país es compleja, es muy compleja, y eso es lo que la reflexión que le estoy invitando con este ejercicio es a repensar, porque esta complejidad que tenemos en el país de Colombia implica repensar los modelos, las dinámicas, porque obviamente estamos enfocados a que si no hay carreteras, es decir, pavimentada, obviamente nos vamos a demorar más tiempo. Entonces, ¿cómo acortar esos tiempos a través de diferentes dinámicas? Obviamente, si la vía o fluvial es un río, ¿cómo hacerla más dinámica a través del río? En vez de construir una carretera o en vez de, digamos, desarrollar puentes, ¿cómo conectarnos a través de esos sistemas hídricos? Países como Europa, en Estados Unidos, utilizan esas cuencas hídricas para desarrollos de diferentes conectividades y de diferentes también velocidades. Pero, por ejemplo, si uno se desplaza de una población
por ejemplo, la depresión Momposina, entre el Banco y San Martín de Loba son aproximadamente como 4 o 5 horas. ¿Alguien ha ido por allá o es de esa región? Son más o menos como 3 a 4 horas en chalupa, en lancha. En Johnson, Profesor, se le llama. Digamos, para esta región de Magangué, Monpós, una obra importante fue la construcción del puente. Del Yatí. Ajá, del puente de Yatí, sí, porque antes, digamos, si uno quería ir desde aquí, de Magangué hasta Monpós, solamente podía ir en ferry y por chalupas, que era más o menos 1 hora, 1 hora y media. Y si te querías ir habían trochas, pero era como para motos o no eran para carros. Para automóviles. Exacto. Y si uno quería irse en carro, tenía necesidad de irse en carro, le tocaba irse hasta Plato, ¿cierto? Hasta Plato, y después de Plato sí, hasta subir y regresarse a hasta Gamarra, Monpós. creo, Gamarra. Sí. Welton, Exacto. grande. Entonces, ya con la construcción del puente, no solamente hay un desarrollo para este sector, sino hay una conexión entre el Caribe y el interior del país. Bueno, ahí, por ejemplo, Roberto, que es de la región, pues, antes esa región se conectaba de esa manera, a través de lo que llaman la cultura anfibia, es decir, el río. De la conectividad se acerca a medida que se dan procesos de desarrollo y se comprende la dinámica del territorio y de las necesidades de conectividad. Claro que había una necesidad de conectar esa depresión Momposina, porque su conexión natural era el río. O sea, el río Magdalena perdió navegabilidad y todos esos pueblos se murieron. Esos pueblos antes vivían de la navegación por el río Magdalena. ¿Qué navegación ahora hay por el río Magdalena? Hay unos champanes que digamos, transportan hidrocarburos de Barranca Bermeja hasta acá, hasta Barranquilla, pero son muy corticos. Estoy hablando de la época dorada de la navegación a vapor por el río Magdalena, donde se transportó todo el café que bajaba de los Andes, llegaba hasta Barranquilla y ahí se iba a los mercados internacionales y así creció la economía nacional a partir de la economía del café. Por eso nos llaman los cafeteros. No nos llaman los cafeteros porque tengamos el mejor café del mundo, porque todas las cosas y digamos, ocurrencias que han escuchado en estos días por ahí. Nos llaman los cafeteros porque nuestro primer producto donde empezaron a conocernos a nivel global, dentro de los rankings económicos, teníamos rangos de exportación muy significativos de café, por encima de países incluso que ahora son potencias como Indonesia, Brasil y Malasia, que son creo que los 3 países que tienen. Nosotros estamos como en el 5º lugar en materia de exportación en la relación tonelada-precio por tonelada. Entonces, digamos, es un elemento muy particular y eso se dio todo por el río Magdalena. Antes no habían las 4G, no habían las rutas del sol, no estaba Odebrecht. Antes era el río Magdalena el que transportaba toda la mercancía del país. Ahora, la pregunta, ¿cómo comunicar y relacionar esas vías principales, tanto geográficas como de infraestructura, como las que comentó Roberto, en la conectividad de la nueva visión de país que queremos? Entonces, somos una sociedad en permanente movimiento, como lo dejé en esa última reflexión. ¿Cómo vamos a empezar a desplazarnos y movernos a partir de ese ejercicio que estamos haciendo en Google Earth, por ejemplo, de desplazarnos de un lugar a otro? La lógica que ha sido la cartografía en los diferentes tramos de la historia. Ahora la velocidad con que va la geografía es impresionante. El desarrollo de la tecnología es muy poderoso a nivel que en tiempo real ya tenemos las cifras de COVID. Yo no sé ya cuántos estarán los casos en el Atlántico, cuántos estarán en Barranquilla, si algunos familiares de ustedes o de uno o de cualquiera ya tiene COVID. Ahí nosotros, y eso enseguida ya se ve reflejado en sistemas de información geográfica. Todo está a una velocidad y a un movimiento que nos sorprende. Y si no estamos dentro de ese movimiento, estamos out, estamos afuera. Entonces hay que como empezar a sintonizarnos un poco en esa dinámica. Preguntas, inquietudes.
Bueno, voy a ir llamando a lista para Arias Cristian. Arias Cristian, ¿está? Presente, profe. Ana Arroyave. Presente, profe. Baño Marley. Presente, profe. Elkin Barrios. Presente, profesor. Giovanni Brigante. Presente, profe. Fabián Casalín. Presente, profesor. Saray Castillo. Presente, profe. Castro Alfonso. Presente, profesor. Díaz Jorge. Presente, profesor. Escobar Guerrero. Presente, profesor. Fernández María. Fernández María. César García. Guerrero Sharol. Presente, profesor. Guzmán José. Guzmán José. Guzmán Elkin. Guzmán Elkin. Ibáñez Ginibet. Presente, profe. Presente. ¿Quién habló antes? Elkin Guzmán. Está Elkin. Presente, profesor. Presente. ¿Sí me oye? Sí, ya te escuchamos. Cindy López. Presente. Diana Manga. Presente, profe. Jason Martínez. Presente, profe. Mercado Eliana. Presente, profe. Raquel Pérez. Presente. Pérez Natalia. Pérez Natalia. Rodríguez Geraldine. Presente, profe. Romero Roberto. Presente, profesor. Rosero Sadán. Rosero Sadán. Ruiz Yaimiri. Presente, profe. Ruiz Guillermo. Presente, profe. Suárez Edward. Presente, profe. Vargas Vanessa. Presente, profesor. Vargas Sebastián. Presente, Vargas. Vale. ¿A alguien no llamé? Bueno, por hoy terminamos la clase. Nos vemos el próximo jueves. Vamos, profesor. Buenas noches. Continuamos el próximo jueves con el cierre del taller y ya pues revisando algunos detalles para volver en enero. Que tengan una feliz noche y échenle un vistazo al link que les dejé de el Banco de la República y de la cartografía histórica. Ok, gracias. Hasta luego. Muy amable. Cuídense. Muy bien, gracias. Vale. Hasta luego, profesor. Vale, cuídense.